semana pasada es que me siento oxidado otra vez, y en el episodio pasado, que fue hace 2 semanas ya, me sentía tan bien y ahora siento que tengo que empezar como con la energía desde cero. Entonces ya me dije a mí mismo como, bueno, Igner, hay que ser más consistentes. Pero la verdad no voy a subir video y le voy a decir como que bueno, no es una excusa, y quizás sí es una excusa. He tenido una semana muy compleja, he estado haciendo muchas cosas, como saben, tengo mi emprendimiento que es mi estudio creativo. También estaba aprovechando unas vacaciones, estaba tomando como unas vacaciones porque tenía 3 años ya, 3 años seguidos en los que trabajaba sin parar, sin vacaciones, y aprovechando que salí de mi último trabajo de oficina en la que estaba cumpliendo un horario, dije, me voy a tomar un momento, voy a seguir trabajando en Reggie, voy a seguir en mi estudio creativo, voy a hacer cosas, pero me voy a tomar un momento para descansar. ¿Qué pasa con eso? Con el descansar termino perdiendo la rutina. Yo soy una persona que muy fácil termina perdiendo su rutina. Entonces las vacaciones me cuestan el hecho de, como ya no me tengo que parar a una hora específica y acostarme a una hora específica y tener ciertas cosas específicas como una rutina requiere, termino acostándome muy tarde, despertándome muy tarde, y comienzo a perder como cierta consistencia en mi vida, y entre esas, bueno, no haber grabado la semana pasada. Pero sinceramente lo tengo que decir, no me arrepiento de absolutamente nada porque sinceramente lo necesitaba. Podrá parecer que no hice nada productivo durante estas semanas. Ha sido un momento en el que he podido pensar muchísimo en mí, las cosas que quiero y en los objetivos que tengo para el resto del año. Y empecemos con el resto del año, ¿verdad? Ya después el resto de la vida iremos bien. Bienvenidos una vez más a este podcast que me sigue alegrando la vida. Pienso en él y digo, tengo que seguir encontrando las maneras de continuar con él, de los temas que quiero hablar, y sentir que puedo cada semana sacar un video sobre cosas que sean muy fieles a mí, porque me encanta estar aquí, me encanta hablar, me encanta disfrutarlo, me encanta estar aquí, sinceramente, porque es el momento de la semana que todas las cosas que yo pienso durante el día, durante la noche, durante toda la semana, este es el punto donde yo lo suelto todo, y hasta cierto punto es terapéutico. Yo quiero agradecerles a todos por estar aquí, por escucharlo, a las personas que lo escuchen. Si hoy somos 3, ya mañana seremos 4, entonces serán 4 más, o las personas que siempre quieran estar aquí presente, y se los quiero agradecer por acompañarme, por escuchar, por comentar si quieren comentar, por compartir si quieren compartir, o simplemente colocarlo de fondo. Como esta semana había perdido mucho mi consistencia en las cosas que yo hago durante el día, como el trabajo, el skincare, dormir a ciertas horas, despertar a ciertas horas, comer a ciertas horas en específicas, entré como en un pequeño bajón emocional en el que me dije, coño, Igner, te habías acostumbrado ya a una rutina que te estaba sirviendo para lograr cierta consistencia en tu vida, y ahora que llegaron las vacaciones, o este momento que me tomé en el que no estaba haciendo las cosas como las estaba haciendo antes, sentí que fue como un poco un desastre y sentí que rompí la racha. Sí, como si fuese una racha de Duolingo donde tenía 365 días bien, y ya hoy que no lo hice perdí todos esos días. Pero luego pensé y dije, ¿y si no? Y si no perdí mi consistencia, sino que sigo dentro de mi consistencia, solo que me estoy tomando una pausa, y cuando yo recupere otra vez la rutina normal del trabajo y de lo que conlleva una vida adulta, volveré a esa rutina y no voy a empezar desde cero, porque ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya sé a qué me voy a enfrentar y ya he vivido esa experiencia. Entonces, en el fondo, simplemente no rompí mi racha, sino que estaba pausada, ¿no? Y eso no invalida que todo el tiempo que sí estuve cumpliendo al pie de la letra las cosas que hacía semanalmente, no significa que ahora que las hice acaban de perder valor completamente todo lo anterior. Y de eso, a mí me encanta, porque a mí me encanta que yo introduzco los videos súper natural, ¿verdad? Los introduzco súper chévere, porque pareciera que estoy hablando de cualquier cosa y ¡pum! Tema del video. El tema del video realmente es justo eso: las rutinas, la consistencia, los hábitos, todo el universo de la repetición, de la disciplina que cuesta hacer eso, vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que le cuesta muchísimo adherirse a las rutinas. Soy una persona que le cuesta muchísimo seguir todos los días, ser consistente con las cosas que me rodean. A mí me cuesta demasiado. Y eso
interpela mucho la forma en la que yo soy, porque hay muchas cosas durante el año, durante la semana, durante los meses que yo quiero hacer, que me motiva muchísimo a hacerlas, pero termino perdiendo esa consistencia y las abandono. Entonces digo, coño, ¿por qué algo que yo quiero hacer y que sé que va a conllevar muchos días de mi vida o mucho tiempo de mi vida, los termino abandonando? Entonces me termino privando de experiencias porque digo, no voy a poder cumplir todos los días con eso. Entonces digo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿O cuál es mi problema con las rutinas? ¿O cuál es mi problema con generar hábitos que no termino perpetuando las cosas que quiero con el tiempo, sino que al final termino abandonando todo lo que empiezo? He descubierto muchas cosas durante esta conversación interna, este diálogo interno que normalmente tengo y se los quiero compartir. Lo desglosé, como siempre, en mi logline en diferentes bloques y quiero voy a hacer un disclaimer. No quiero que se tomen esto como la Santa Biblia de las rutinas. No quiero que se tomen este video como que si yo le estoy enseñando a ustedes cómo tienen que hacer las cosas o cómo tienen que lograr las cosas o cómo tienen que lograr sus rutinas, porque esto es mi experiencia, mis conclusiones y basándome en lo que yo soy. ¿Qué me gustaría? Que puedan utilizar este video o puedan utilizar las cosas que yo les digo acá como un punto de partida en el que ustedes mismos se cuestionen qué cosas les sirven, qué cosas les funcionan y qué cosas no. Pero hay ciertos puntos interesantes, ¿verdad? Que yo creo que en general nos vamos a sentir identificados. Entonces, empiezo. A veces soy yo el que entendió que la constancia no se trata de fallar, sino de volver. Les voy a leer aquí rapidito. Durante años pensé que mi problema era la disciplina. Empezaba rutinas, las rompía a los pocos días y sentía que tenía que comenzar todo desde cero. También medía mi progreso por resultados que nunca dependieron de mí. Así que cualquier fracaso era suficiente para abandonar. Hasta que entendí que quizás no necesitaba una rutina perfecta, sino un sistema que pudiera sobrevivir incluso en mis días malos. Eso es el resumen del video. Y vamos a ir desglosando cada uno de estos aspectos para que entiendan un poco a lo que me refiero. Ok, empezamos con la pregunta principal que generó este video y es, ¿por qué me cuesta ser consistente? ¿Por qué me cuesta tanto aferrarme a una rutina? ¿Cuál es mi problema con la consistencia? Me pregunto a mí mismo, ok, Igner, tú sí has logrado ser consistente. En tu trabajo eres una persona consistente. Cuando trabajas con clientes eres una persona consistente. ¿Qué pasa cuando la consistencia, lo vamos a repetir mucho en este episodio, se trata de ti contigo mismo? Porque no logras aferrarte a ella. ¿Cuál es el problema de que yo no me puedo cumplir a mí mismo en estos aspectos? Porque ¿qué pasa? Llegan muchos momentos en los que yo me emociono y digo, ok, necesito mi rutina de skincare y voy y me compro el skincare, todo el skincare que necesito según los problemas que veo en mi piel, según internet, según lo que veo en YouTube. Me compro todo mi skincare. Y yo sé que es importante la repetición para que el skincare funcione. Porque no basta con que yo me eche todo en un día y ya, porque no funciona así, sino que uno termina viendo los resultados durante los meses. Y que me pasaba bastante, que yo empezaba mi rutina de skincare lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días, pero luego llegaba un día por alguna razón que no lo hacía y terminaba abandonando la rutina otra vez. No tenía la capacidad de volverla a recuperar. Y decía, ¿por qué? Y sentía en un punto que era que yo me estaba fallando a mí mismo y fallaba a todas las veces que sí lo hice por ese momento. Y sentir que tenía que empezar otra vez desde cero me terminaba desmotivando y normalmente abandonaba la idea de seguir haciéndome el skincare o cuidándome la cara. Y este ejemplo funciona mucho para todas las cosas que yo he querido hacer en mi vida, como crear contenido para redes sociales para mí, como leer un libro, jugar un videojuego, todas estas cosas que requieren cierta consistencia o que no se culminan en un solo día, me terminaban costando bastante mantenerlas en el tiempo y terminaba abandonando completamente. Y perdí el interés muy rápido por las cosas que quería. Por ejemplo, si yo quería jugar muchísimo un videojuego, entonces buscaba el videojuego, veía videos del videojuego hasta que tenía la oportunidad de comprarlo y lo empezaba a jugar. Duraba 3 días jugando el videojuego y luego ya lo dejaba de jugar porque, no sé, por alguna razón, ya ese día apagué la consola y no la volví a encender y ya no jugué más el videojuego. Entonces decía, ¿por qué abandono tan rápido? Porque pierdo el interés, que hace que las cosas que en un momento me interesan muchísimo, en la hora de la práctica me dejen de estar interesando tanto. Entonces entendí que quizás mi problema venía rodeado de que si mi problema verdaderamente no es un problema con las rutinas, sino
con la forma en que yo genero mi consistencia o mi relación con las mismas. Ya lo vamos a desarrollar. Ahí entendí que mi problema quizás no era la rutina, que quizás mi problema no es la consistencia, quizás mi problema es la relación que yo tengo con mis propios procesos. ¿A qué voy con esto? Todos en la vida tenemos una forma en cómo funcionamos o cómo vemos el mundo o nuestra relación con las cosas que hacemos o dónde colocamos nuestros objetivos o cuáles son esos propósitos que nos dan la motivación de despertarnos todos los días para lograrlo. Y yo veía que para algunos era muy fácil escribir un checklist de cosas o un to-do list de todas las cosas que querían hacer durante el día o durante la semana y era tan fácil como cumplirlas. Ya, si aquí decía, tengo que hacer tal cosa, tenía que esa persona hacer esa cosa que quería y ya, perfecto, lo logró. Pero para mí, por alguna razón, ese sistema no me funcionaba y no terminaba entendiendo por qué. Entonces entendí que mi problema nunca había sido la rutina, sino la forma en cómo yo comprendía ese proceso. Yo entendía que la rutina siempre tenía que ser algo muy rígido, casi militar. O sea, yo siempre entendí que la rutina tenía que ser un sinfín de pasos que yo tenía que cumplir o un horario que yo tenía que cumplir todos los días, que decía, a las 7 de la mañana despiertas, a las 8 te cepillas los dientes, a las 9 desayunas, a las 10 ya estás sentado a trabajar, a las 11 ya tuviste que tener listo la mitad de tu trabajo, a las 12 comes, a la 1 descansas, a las 2 vuelves a trabajar y así, con el resto del día. Entonces yo siempre me ponía en la tarea de cuáles son las tareas del día que yo tengo, cuáles son las cosas que yo quiero lograr y agarraba mi calendario, yo agarraba mi horario y lo comenzaba a llenar de cada una de las cosas que yo tenía que hacer por hora. Esta hora leo, esta hora grabo, esta hora edito, esta hora y sí, lo podía cumplir el primer día o quizás 2 días haciéndolo, pero durante la semana me daba cuenta de que ese sistema no era sostenible para mí y entendía y decía que está mal en mí, que no puedo cumplir las cosas que quiero. Y luego comencé a entender ahora durante estas semanas en el que el problema no era el hecho de que yo no pudiese cumplir con las cosas que quería o cumplir con la rutina. El hecho era de que mi forma de ser no podía yo meterla o encajarla en un molde tan rígido porque yo no funciono de esa forma en ninguno de los aspectos de mi vida. Porque, ¿qué pasaba? Yo si empezaba un día, 2 días o 3 días a cumplir con este sistema tan rígido que yo creía. En el momento en que yo no lo hacía, me sentía tan mal conmigo mismo porque estaba fallando, porque no estaba logrando las cosas que quería, porque no podía ser consistente y terminaba abandonándolo y no quería volver a intentarlo porque yo sabía que al final iba a fracasar. Entonces sentía una presión súper grande de mí de poderme demostrar que sí puedo lograr cosas durante el tiempo, pero luego decía que a mí me costaba muchísimo la rigidez de tener una rutina porque no todos los días me siento igual, porque no todos los días tengo la misma creatividad, porque no todos los días tengo la misma energía. Entonces entendí de que si yo todos los días no soy el mismo, pero todos los días tengo que cumplir estas cosas, tengo que adaptar mis rutinas a mí y no yo a mis rutinas. Si me doy a entender, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, si no me doy a entender, déjenlo ahí en la caja en los comentarios, pero voy a tratar de explicarlo igual mejor. Fácil, se los voy a explicar aquí fácil. Hay un autor, el autor de Hábitos Atómicos. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con el libro de Hábitos Atómicos ni el Club de las 5 de la mañana, porque al final todos estos libros de superación personal siempre nos terminan colocando una carga de que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, tenemos o no tenemos, termina siendo responsabilidad completamente de que no lo logramos porque no queremos o porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Pero hay un punto muy importante que él menciona en el momento en el que yo estaba investigando para este video, que una de sus ideas converge muchísimo a la conclusión a la que yo llegué, y es la siguiente. Él habla de que los hábitos se fortalecen con la repetición y no con la perfección. Ese punto específico me hizo entender que es verdad, yo estaba tratando de cumplir con una rutina perfecta y no veía que lo importante de esa rutina era hacerla los días que era necesario hacerla o hacerla según como yo me estaba sintiendo. Pero ¿qué pasa? Mis objetivos dentro de esa rutina era cumplirlos al pie de la letra todos los días de la misma forma, pero todos los días yo no era la misma persona o no me sentía igual para poder llegar a los mismos resultados consistentes todos los días. Y funciona, el sentimiento es muy parecido cuando tenemos la racha de Duolingo, vuelvo y lo menciono, porque cuando tenemos la racha de Duolingo se nos va contando todos los días que vamos entrando a hacer nuestras lecciones, pero el día que no entramos a hacer nuestra lección, perdemos la racha y tenemos que empezar desde cero. Y ese sentimiento nos hace creer que hemos fallado y que
todo el esfuerzo que hemos hecho durante el resto de los días que sí cumplimos con la racha, ya no importa. Pero te digo algo, realmente no funciona así. ¿Y por qué no funciona así? Porque, volviendo al ejemplo de Duolingo, si nosotros hemos estado aprendiendo inglés o el idioma que estemos aprendiendo en Duolingo durante esa racha, imagínate que tenías una racha de 200 días. Entonces, en esos 200 días, tú aprendiste el idioma que estabas manejando. Y si un día pierdes la racha, automáticamente no pierdes los 200 días en los que estabas aprendiendo ese idioma. Y el aprendizaje que te dieron esos días va a estar ahí todavía. ¿Por qué? Porque fue un avance. Y aunque hayas perdido esa racha diaria, el avance sigue ahí y eso no te lo va a quitar nadie. Cuando yo entendí eso, me di cuenta de que mi problema realmente era que yo estaba siendo muy rígido. Otra vez, como todos los temas de estos videos, siempre mi culpa es la rigidez, pero que estaba siendo muy rígido con cómo quería lograr las cosas. No me estaba adaptando al cómo yo me estaba sintiendo para poder hacerlas. Y entonces comprendí algo muy importante y es mi regalo para este episodio. Llegué a la conclusión de que mi consistencia estaba dentro de la inconsistencia. ¿Y a qué voy con esto? De que antes, cuando yo pensaba que yo tenía que hacerme el skincare todos los días y el día que no lo hiciera ya iba a perder todo el trabajo, ahora entiendo de que yo me voy a hacer el skincare según cómo me esté sintiendo, porque hay días en los que no voy a tener un día tan cansado de trabajo y me va a dar tiempo de lavarme la cara, aplicarme los serums, esperar que esos serums se sequen para echarme los otros serums, esperar que esos se sequen para echarme la crema. No todos los días yo voy a tener esa energía. Pero ¿qué pasa ahora? Que si yo un día estoy muy cansado, para poderme hacer la rutina completa de skincare, al menos procuro de irme a la cama con la cara lavada, con el jabón para el rostro. Y quizás ese día no cumplí con la rutina completa, pero di un paso según la energía que yo tenía en ese momento. Y eso también me hace sentir bien ahora. ¿Por qué? Porque ya no pienso en el que si no me hago el skincare con todos los productos completos, ese día no va a contar, sino ahora digo, voy a tratar de hacerme el skincare completo y si lo logro perfecto y si no, no. Pero esa pequeña diferencia, ese pequeño plot en mi pensamiento hace, aunque ustedes no lo crean, que sea más consistente y perdurable en el tiempo mi rutina y me ha servido perfectamente. Con el ejemplo del skincare, que yo creo que todos hemos pasado por ahí, pero esto puede funcionar para cualquier ejemplo. Entonces ya cuando dejé de pensar en las rutinas como una receta donde yo tengo que echarle 2 huevos a la mezcla del pastel para que salga el pastel, ahora entiendo que no es una receta paso por paso. Ahora es una guía, ¿verdad? Con ciertos puntos que yo debería lograr en ese tiempo determinado. Pero no significa que yo tengo que cumplir al caletre todos los días con esas cosas, sino la idea es cada día aproximarme más a los resultados, a los objetivos que yo quiero. Entonces ahí descubrí que mi consistencia está dentro de mi consistencia, porque lo que es consistente en mí a partir de ahora es repetirlo e intentarlo y volver todas las veces que sea necesario hacerlo. Y desde ahí termino construyendo una rutina. ¿Qué pasa ahora? Si pasa un día o 2 días que no me hago el skincare, no me preocupo, no los veo como una falla. Yo sé que el siguiente día lo voy a hacer y el siguiente día de ese también. Y así puede pasar una semana completa con skincare, los 7 días, pero habrán otros días que haré 4, otros días que haré 2, otros días que volveré a hacer los 7. Pero eso va a ser más tiempo y esa rutina va a perdurar más en el tiempo que si yo hiciera 4 semanas seguidas de skincare, abandonara y no lo volviera a hacer. Porque al final estoy avanzando a mi objetivo. Estoy avanzando a mis pasos dentro de mi consistencia. Y ahí es cuando yo me refiero a que ahora yo no necesito adaptarme a mis rutinas o no necesito adaptarme a mi to-do list, porque ahora yo hago que esos objetivos que yo quiero se terminen adaptando a cómo yo me siento. Y eso me ha ayudado a avanzar muchísimo. Para mí la consistencia deja de verse como una línea perfecta, una línea recta perfecta. Y ahora empieza a verse como una dirección, que hay momentos en los que pueden haber curvas, hay momentos en los que pueden haber altos, hay momentos que pueden haber bajos. Lo importante siempre va a ser avanzar. Y aquí llega otro punto importante, otro punto que me di también cuenta de por qué perdía la motivación, porque ya hablamos de cuál era mi relación con las rutinas, qué tan rígido era yo, qué pensaba, pero qué pasa con la pregunta de por qué me desmotivo.
¿Por qué me desmotivo? O no puedo hacer que las cosas perduren en el tiempo cuando ya me desmotivo, ¿verdad? Porque aunque yo quiera crear contenido para redes sociales, en el momento en que yo me desmotivo con la idea, es muy difícil para mí seguir haciéndolo con el mismo amor y con el mismo cariño que cuando estoy motivado. Entonces me hice la pregunta, ¿qué pasa o por qué me termino desmotivando de las cosas que en un principio me motivaban, que yo quiero hacer y que con el tiempo perdía esa dirección, por decirlo de algún modo? Y entendí algo muy importante, entendí algo completamente importante y te lo voy a compartir aquí. Entendí que mi problema era el enfoque de los objetivos. Es decir, ¿qué tenía que ver yo? ¿Qué resultados estaba generando esa repetición o esa rutina para que yo siguiera motivado para hacerla cada día? Porque es verdad, los resultados a nosotros siempre nos motivan a continuar adelante, a seguir adelante. Y es muy frustrante hacer las cosas con mucho cariño, hacer las cosas con mucho amor, con mucha motivación y que luego en los resultados no podamos ver reflejado eso, porque humanamente va a ser muy difícil continuar haciéndolo. Entonces, basados en esa premisa, entendí que mi problema era dónde estaba enfocando yo mis resultados. ¿Qué estaba midiendo yo en el momento en el que yo estaba buscando ese ejemplo o esa respuesta o esa evidencia de que lo que yo estoy haciendo vale la pena? Me di cuenta que ese enfoque o eso que yo estaba buscando era el problema. ¿A qué voy con esto? Y pongo un ejemplo súper personal que es la creación de contenido y ya. Los que van a ver esto lo saben y todo el mundo sabe que yo tengo años intentando crear contenido. Tengo años intentando hacer contenido de todos los formatos. Desde story time, desde comedia, desde divulgación sociopolítica, de todo. Y no terminaba siendo consistente con ninguno de estos formatos. Entonces, porque al principio exploraba y buscaba distintos formatos porque sentía que no encontraba el formato que me funcionara o el formato que me diera las vistas que yo quería. Pero después de haber probado todos los formatos, me di cuenta que el problema no era lo que yo estaba tratando de hacer. El problema era lo que yo esperaba de eso. Entonces, comencé a pensar o a reformular mis objetivos o a empezar a buscar evidencia de mis resultados a partir de lo que yo siento que sí puedo controlar. ¿A qué voy con esto? Que antes, cuando yo subía un video, para mí que ese video funcionara o para mí la evidencia de que sí iba a continuar haciendo videos eran las visitas. Entonces, ¿qué pasa? Las visitas es algo que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar hacer 10 videos que lleguen a 1.000.000, que se viralicen, pero que sí puedo controlar hacer 10 videos. Esos 10 videos es lo que yo puedo controlar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en mis manos, está en mi disposición. No puedo controlar que 1.000.000 de personas vean el video, pero sí puedo controlar tratar de hacer 10 videos a la semana. Entonces, cuando yo comencé a plantear mis objetivos y a medir mis resultados a través de cosas que yo sí puedo controlar, para mí es más fácil poderlos mantener en el tiempo. ¿Por qué? Si mi objetivo inicial era subir 10 videos diarios a redes sociales y me di cuenta de que quizás en la práctica no logré subir 10 videos, sino 3, ese resultado me hace entender de que yo puedo subir 3 videos a la semana. Entonces, eso como, o sea, ustedes no saben lo importante que es para mí entender eso o llegar a esas conclusiones, porque me di cuenta de que el problema no era yo que no podía lograr las cosas. El problema era pensaba que tenía que lograr las cosas dentro de esos moldes, sin darme cuenta de que yo mismo podía colocar mis reglas. Solamente tenía que entender cómo funcionaba yo. Y eso me ha permitido ser más constante con las cosas que quiero y me ha ayudado a avanzar muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que las rutinas no son un manual que yo tengo que seguir. Las rutinas tienen que venir a partir de lo que yo soy. Si me voy a entender, a partir de cómo me siento, de qué cosas puedo lograr, de mis propias capacidades, de entender el contexto de mi entorno. Y ahora no me frustro si no puedo lograr hacer 10 videos a la semana, porque si ya ahora descubrí que puedo hacer 3, porque es lo que mi contexto me permite o lo que yo me puedo permitir en este momento. Y esa idea me permite ser consistente en el tiempo o más consistente en el tiempo a comparación de yo obligarme a lograr hacer 10 videos y que esos 10 videos tengan 1.000.000 de visitas. Porque para mí lo importante ahora es subir 3 y ya.
Y esa es mi evidencia, subí los 3, sin importar las visitas, sin importar si nadie lo vio, sin importar ninguno de los otros aspectos. ¿Por qué? Porque ese es mi resultado, esas son mis metas, ese es mi objetivo. Y ahora que lo puedo ver, ahora que lo puedo controlar, puedo ser más consistente con el tiempo. Entonces, como idea ya para concluir todo, y es mi mensaje y es lo que yo entiendo y es lo que quiero compartir, es el hecho de que no tienes que ver la consistencia, no tienes que ver los hábitos, no tienes que ver las rutinas como una cárcel, como ese sistema rígido que te dictamina a ti qué tienes que hacer todos los días de tu vida, y si no lo cumples o si te sales de ello, pierdes, fallas y no funciona. Ahora, lo importante es que tú identifiques y sepas a dónde quieres ir y tener la libertad para poder hacerlo y avanzar según tu ritmo. ¿Por qué? Habrán días que tendrás hiperfoco y podrás avanzar muchísimo, pero habrán días en los que estarás muy cansado y no lo podrás hacer. Y habrán días que vas a poder hacer lo normal, pero tienes que permitirte poder colocar ese granito de arena todos los días en las cosas que quieres hacer, dependiendo de cómo te sientas, colocar tu granito de arena. Si hay un día en el que estás muy motivado y tienes mucho hiperfoco, avanzar y darle a todo dar. Y si hay días en los que no te sientes tan bien, da un poquito menos o no des, pero esa libertad te permite ver un mapa al que tienes que ir avanzando y tú vas eligiendo las calles. El mapa te dice cómo llegar y te muestra un montón de calles por las que agarrar. Hay calles que son más directas, hay calles que son más lejos o necesitas más callejones, pero al final tú vas decidiendo cuál es el camino que quieres seguir y cómo quieres seguir avanzando, dependiendo de tu contexto, dependiendo de tu energía, dependiendo de tu propia naturaleza. Entonces, cuando dejas de verlo como algo tan rígido, te ayuda a poder cumplir con tus objetivos un día a la vez, un día a veces más, un día a veces menos, un día quizás no. Pero la repetición de volver a eso que quieres es lo que va a ir construyendo el hábito y la constancia. Esto va ligado al libro de Oliver Burkeman que se llama 4000 semanas gestando el tiempo para mortales, si no me equivoco, donde él explica un punto muy importante que va completamente ligado a esto que estoy diciendo, que es que él se cuestiona precisamente la obsesión por optimizar cada minuto de tu vida, ¿verdad? Que normalmente entendemos que las rutinas, como lo había dicho ya varias veces, o las cosas que tienes que hacer tu vida para lograr avanzar a tus objetivos, ser medibles completamente durante tu semana y ser exageradamente productivo y dar la misma energía todos los días. Él cuestiona esa idea que yo también cuestiono porque es muy inflexible. Entonces él dice que poder aceptar nuestros límites nos ayuda muchísimo más a ser sostenibles durante el tiempo. Y es justamente eso lo que yo quiero decir. Entender qué podemos dar hoy o qué podemos dar en general y comenzar a construir rutinas y hábitos a través de eso hace que sea más fácil hacerlo para nosotros mismos. Entonces ya dejemos de pensar, bueno, eso sonó muy totalitario. Entonces creo que el enfoque es dejar de pensar en las rutinas y en los objetivos o en los hábitos como este sistema que hay que cumplir al calete y al pie de la letra para poderlo lograr y empezar a construirlo a partir de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que logramos, de lo que podemos lograr y de lo que podemos dar cada día. ¡Qué bonito! Entonces, yo sí soy homosexual, ¿verdad? Entonces, ya como conclusión, lo que quiero decir es que si en algún momento sentías, como yo, que eras una persona muy inconsistente, una persona irresponsable, como siempre pensaste que eres, que no eras capaz de perpetuar cosas durante el tiempo. Ahora con este video y con estas cosas que yo dije aquí y que comparto, puedes entender que no eres una persona indisciplinada, solo eres una persona que no ha encontrado cómo adaptarse o cómo adaptar su rutina a sí mismo. Entonces, ahora entiendo que está dentro de mi inconsistencia y que mi consistencia es volver cada vez que lo deje, volver cada vez que lo deje, volver cada vez que no lo haga, volver cada vez que pierda la racha. Ahí está mi consistencia. Volver, volver y volver hasta que se vuelva un hábito. Yo creo que es lo más valioso y lo más importante de este episodio. Cuestionarnos cómo son nuestras relaciones con nuestros procesos, con nuestros hábitos, con nuestras rutinas y empezarlas a construir a través de uno y no construirnos a nosotros
a través de ellas mismas. Y así tratar de ir construyendo una vida en la que nos sentimos más cómodos con nosotros mismos, en la que no somos tan duros porque no logramos las cosas como nos dijeron que teníamos que lograrlas o como pensábamos que teníamos que hacerlo. Que hay más alternativas y muchas veces, o casi siempre, podría decirlo desde mi caso, la respuesta está en mí. Y la idea es que ustedes se hagan cuestionamientos y vean si esas respuestas están entre ustedes o en ustedes también. Y ya, eso fue el video de hoy. Me alegra bastante y otra vez me lamento no haber subido video la semana pasada, pero esta semana trataré de grabar 2 porque la siguiente me voy de viaje, entonces lo más probable es que durante el viaje no pueda grabar, entonces, pero no los quiero dejar sin video, entonces probablemente mañana o pasado grabe otro y tengamos 2 videos para el de que va a salir este domingo y el que va a salir el domingo de la semana que viene. Y ya. Gracias una vez más por acompañarme en mi cuarto, una vez más a escucharme a todas estas cosas, mi diálogo interno realmente, y les agradezco muchísimo. Un beso, un abrazo. Nos vemos la próxima semana.